Aquí comienza Periodismo Actual 6:30 AM. 30 minutos de análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia siempre hay más información. Dirige Toño Sánchez Jr. Yo te conozco. No juegues más conmigo que yo te conozco. De Punta Cabo yo te conozco. No juegues más conmigo que yo te conozco. Donde quiera que te metas yo te conozco, mamá. No juegues más conmigo que yo te conozco. Aunque te disfraces te reconozco. No juegues más conmigo que yo. ¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de Montería Radio 38 Grados y Radio Pancenú? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. Que la gracia de Dios los acompañe siempre. Hoy no vamos a tener toda la introducción porque quiero que escuchen completo este trabajo, esta entrevista que se le hizo al senador de la República, Alfredo Rangel, en el marco del Congreso Nacional de Minería. Y no quiero robarles más tiempo y los dejo con esta entrevista. Y a todos los clientes que yo sé que están atentos a que se pase su pauta, por favor, gracias por permitirme esta deferencia hoy de pasar la entrevista completa sin comerciales. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes? Le doy otra cordial bienvenida al programa Semblanzas con Toño Sánchez Jr. Hoy, aquí en el escenario del Gran Congreso Nacional de Minería, me he encontrado con el senador Alfredo Rangel, a quien quiero saludar y agradecerle que después de su intervención nos haya regalado estos minutos para esta entrevista. Senador, mil gracias por atendernos. Es un gran placer estar con todos ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Primero, permítame preguntárselo de esta manera. Históricamente, yo lo recuerdo hace muchos años, usted era el único columnista que por allí lo dejaban, todo el mundo hablaba de otros temas y usted era el único que se atrevía a hablar de seguridad, que se atrevía a plantear temas del conflicto en Colombia. Todavía nuestro ejército no era ese ejército con esa reingeniería que se hizo con el Plan Colombia. Y hoy, aquí usted, senador de la República, ¿qué diferencia hay entre aquel Alfredo Rangel y el de ahora, senador de la República? Pues esencialmente un poco más calvo, un poco más sereno tal vez, un poco más prudente. La vida lo va a uno llenando de un poco de sabiduría, de prudencia, pero esencialmente seguimos manteniendo las mismas posiciones, la misma actitud, los mismos planteamientos frente a esta realidad tan compleja del país, de la nación. Seguimos considerando que el tema de la seguridad es un tema esencial, básico, para que pueda haber desarrollo, para que pueda haber justicia, para que pueda haber equidad en el país. Si hay inseguridad, si la gente no puede ni siquiera moverse de un pueblo a otro, de una finca a otra, todos los discursos son vanos. Todos los planes de gobierno, todos los programas son vanos. ¿Qué sacamos con incrementar el presupuesto de la educación si asesinan a los maestros? Si no puede un maestro dar sus clases porque lo está amenazando la guerrilla o los paramilitares o las bandas criminales, etcétera. Seguimos considerando que la seguridad es un valor democrático, es un valor de la democracia, un valor preciado y que sin seguridad, insisto, no puede haber ni justicia, ni libertad, ni equidad, ni bienestar para el país. ¿Ha planteado usted algo hoy en este Congreso Nacional de Minería? Que para qué hablar de proyectos post-conflicto si ni siquiera existe un serio compromiso de uno de los grupos, de una de las partes que está sentada en La Habana. Me pareció duro escuchar que hablar de conflicto es una entelequia, es algo que está metido en la cabeza de unos cuantos. Sí, considero que el gobierno nacional infortunadamente ha generado unas falsas expectativas en la nación acerca de la inmediatez de la firma de un acuerdo de paz. Ya de hecho desde el comienzo mismo de estas conversaciones dijo que esto era cuestión de unos pocos meses, 3 meses, después amplió un poquito más el plazo, ha incumplido 4 plazos, esta vez sería el 5º plazo que incumple el presidente de manera consciente, de manera deliberada. El presidente Santos está engañando al país, generando
esas expectativas que le permiten ahí sobrevivir políticamente frente al fracaso de su gestión. Digamos que estos diálogos de paz se han convertido casi en la hoja de parra que cubre las vergüenzas de un gobierno que no tiene prácticamente ningún resultado que ofrecerle al país. Por eso considero que hablar de posconflicto es engañar al país, eso es una entelequia. ¿Qué es una entelequia? Algo que solamente existe en la cabeza de la gente, en la mente de la gente, de unos cuantos que se suponen que esto está ya pues a la vuelta de la esquina, que esto está de un cacho, pero que no hay ninguna realidad, eso no se basa en ningún fundamento real, sólido. Así que yo prefiero que el país siga aterrizado, enfrentando sus problemas reales, los problemas de la minería ilegal, de la minería criminal, de toda la crisis de la minería, que es en lo que estamos en este Congreso. Frente a eso hay que tener una política pública que le dé seguridad a los inversionistas, que le dé salidas a los pequeños mineros informales que están en una crisis terrible frente a la caída de los precios en el extranjero, la inseguridad jurídica en Colombia, etcétera. Así que yo no creo, como se planteaba, algunos planteaban acá, que esos son tareas o propósitos del posconflicto. No, aquí no, la suerte de la minería ni la suerte del país depende de que haya o no un acuerdo con las FARC. Eso es algo absolutamente marginal y no debería el gobierno nacional estar, generando ese embeleco, esa falsa ilusión de un acuerdo de paz, cuando realmente estamos a años luz de lograr un acuerdo de paz. Senador, ¿usted cree que lo mejor para este país no es que haya paz? O sea, que sin haya duda. que uno pueda decir, hombre, se sentaron con el ELN, arreglaron este problema, se sentaron con la FARC, arreglaron este problema, y por qué no decir con las bandas al margen de la ley. Claro, no, estamos totalmente de acuerdo en que a esos grupos hay que desmovilizarlos, en que a esos grupos hay que desarmarlos y hay que eliminarlos como un factor, no físicamente, sino como un factor de generación de inseguridad y de violencia en el país. Y también estamos de acuerdo en que el diálogo es una vía para lograr ese propósito de desarmar y desmovilizar a estos grupos criminales, como se ha hecho en el pasado en tantas ocasiones. La diferencia nuestra con el gobierno es que nosotros no queremos una paz a cualquier precio, al costo que sea, entregando la institucionalidad democrática, entregando la seguridad jurídica del empresariado, de los inversionistas, de los propietarios. No queremos eso, queremos una paz con justicia, en donde los crímenes más atroces tengan un castigo. Si no hay castigo, sería un pésimo ejemplo para los colombianos, un mensaje de que el crimen sí paga. Si usted mata a una persona, le dan 60 años de cárcel, pero si mata a 1000, no le dan ni un día de cárcel, y por el contrario le entregan una curul en el Congreso Nacional. Sería un mensaje nefasto, reproduciría las violencias en el país. Queremos una paz en donde haya respeto a la propiedad, queremos una paz con respeto a la institucionalidad democrática, no una paz armada con unos partidos, el que surgiría de las FARC si logran coronar sus exigencias, donde ellos mantienen el poder de sus armas para seguir amenazando a la población. Así que queremos la paz, pero no a cualquier precio. Senador Rangel, pero ¿cómo interpretar que una persona lleva 40, 50 años en el monte? Iba a decir, oye, me voy a sentar con este Estado, para bien o para mal, tiene tanto de largo como de ancho, no me ha derrotado, y me lo voy a entregar para que me meta preso. Porque esa es le estoy casi que transmitiendo una pregunta que es un interrogante en muchos escenarios. Mire, el 85% de la población colombiana, según todas las encuestas, que se hacen periódicamente cada 3 meses, y hacen la misma pregunta siempre, el 85% de los colombianos quiere que haya paz con justicia. No acepta que haya una paz en donde los principales responsables de estos crímenes atroces, como el secuestro, el reclutamiento de niños, la esclavitud sexual de las niñas, las masacres, el desplazamiento forzoso de la población, los desaparecidos. La Procuraduría presentó una demanda internacional sobre cerca de 3.000 desaparecidos registrados con nombre y apellido. En un organismo internacional hizo esa demanda. Esos crímenes no pueden quedar impunes. Ahora, no es nuestra posición que esos criminales se pudran en la cárcel, que paguen 60, 80 años de cárcel, no.
que cuenten la verdad, que reconozcan el daño que le han hecho a la sociedad, que reparen a las víctimas, que se arrepientan, que pidan perdón y que paguen unos añitos de cárcel, no 60, 5 años. En unas condiciones, si ustedes quieren, excepcionales, especiales, no en la picota o en las cárceles. Si quieren les hacemos unas granjas agrícolas con todas las comunidades en los llanos orientales, lo que quieran, pero que haya una pena privativa de libertad. Y eso no es un capricho, eso lo exigen las leyes colombianas, la Constitución Nacional, los tratados internacionales que ha firmado el Estado colombiano y que lo obligan a cumplir pues, esos compromisos. Así que no estamos, digamos, queriendo hacer cosas que son absolutamente improbables de hacer. Ahora, los guerrilleros que no son responsables de ese tipo de crímenes, que no son los principales responsables de esos crímenes, pueden ser objeto de un beneficio jurídico, se les suspenden las penas, digamos, por porte ilegal de armas o por los asaltos que le hicieron a la Caja Agraria, qué sé yo, crímenes que no son catalogados como crímenes atroces de lesa humanidad, se les pueden suspender los procesos judiciales, la aplicación de las penas, se pueden ir para la casa, conformar un partido político, participar en las elecciones, pero claro que sí. Eso ya se ha ensayado en el pasado y creemos que eso es algo, digamos, dosis mínimas de justicia tiene que haber para que verdaderamente haya una paz duradera y sustentable. Senador, ¿usted no cree que en algún momento el Centro Democrático se muestre como un enemigo de la paz y que digan, bueno, cada acción mala de la guerrilla es a beneficio del Centro Democrático? ¿No creen ustedes que pueden correr ese riesgo cuando no es su verdadera intención ni es lo que ustedes están pidiendo? Sí, mire, yo creo que el presidente Santos ha fracasado en esa estrategia tramposa de dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, entre amigos de la paz y amigos de la guerra. No, todos los colombianos queremos la paz, todos los colombianos queremos que la violencia se acabe. La diferencia está entre las condiciones para firmar un acuerdo de paz, qué es lo que se está concediendo, en qué condiciones se está dialogando. Y en eso nos acompaña por lo menos la mitad de la población. Nosotros, cuando dicen, no, es que el Centro Democrático se quedó solo en contra de los diálogos, no, estamos acompañados por el 85% de la población que no quiere paz con impunidad, con un porcentaje muy alto de la gente que quiere que las FARC entreguen las armas, se despojen de las armas, por un porcentaje inmenso de la población que no quiere que esos criminales principales responsables de crímenes atroces se les dé un premio con una curul gratis en el Senado, etcétera. Así es de que nos sentimos muy bien acompañados con la inmensa mayoría de los colombianos que no quieren paz a cualquier precio, sino una paz honrosa, una paz con justicia y que no ponga en peligro los valores y las instituciones de la democracia. Permítame esta pregunta con todo respeto, senador. Yo a veces he creído, antes de hacerle la pregunta, de que el Estado colombiano ha decidido hacer la paz con el enemigo de la mayoría de los colombianos y con un grupo que ha humillado y que acabó con muchas regiones de Colombia, pero que ese Estado no ha querido hacer como la paz con sus mismos colombianos amigos a los cuales abandonó. ¿Usted no cree eso? No, yo creo que todos los gobiernos, mal que bien, unos con más éxito, otros con menos éxito, han hecho un esfuerzo por aliviar, digamos, las condiciones de inequidad del país, por avanzar en la educación, por avanzar en la salud, por avanzar en situaciones de mayor equidad, de menos abismo entre el campo y la ciudad. Yo creo que, y si cualquiera hace una retrospectiva, a ver, haga usted, querido televidente, el ejercicio, ¿cómo vive usted hoy y cómo vivieron sus padres y cómo vivían sus abuelos? ¿Cuál es su nivel educativo hoy y cuál era el de sus padres y cuál era el de sus abuelos, etcétera? Y las condiciones de salud, las condiciones de la vivienda, etcétera. Mal que bien, hemos venido avanzando. Falta muchísimo, muchísimo. Y este no es el país de los sueños, ni esto es un paraíso, no, ni más faltaba. Tenemos que seguir avanzando en mayor equidad, mayor justicia, mayor bienestar para la población. Estamos todavía muy lejos de una situación plena y deseable.
Pero yo no creo que se pueda señalar al Estado pues como el enemigo del pueblo, el enemigo de la población. No creo que se pueda decir, como dice la guerrilla, que esto es una democracia falsa, que esto es una democracia de mentiras. No, esta es una democracia vibrante, actuante, pluralista. Aquí en Bogotá, por ejemplo, llevamos 3 gobiernos de izquierda, de gente que ha sido de extrema izquierda, ha gobernado durante 3 periodos. Claro, han destrozado la ciudad, ese es otro tema. Y ha habido alcaldes, gobernadores de grupos de extrema izquierda y están jugando, si juegan lealmente con la democracia, respetan las instituciones, respetan el juego limpio de la democracia. Yo creo que hay que defender esta democracia, hacerla mejor, mejorable, claro que se puede mejorar mucho, pero no, digamos, justificar la violencia con el cuentico de que el Estado es enemigo del pueblo, con el cuentico de aquí no hay democracia, que esto es una dictadura, con el cuentico de que el ejército es una organización criminal, etcétera, porque esas justificaciones de la guerrilla a su violencia contra el pueblo colombiano, esos argumentos son absolutamente inaceptables. Senador, yo vengo de una región que es Córdoba. Córdoba ha sido avasallada por todos los fenómenos de violencia que ha habido, la guerrilla, autodefensas, paramilitarismo, narcotráfico, hoy bandas al margen de la ley, corrupción. Y la pregunta que le hacía anteriormente venía a eso. O sea, ¿dónde estaba el Estado cuando a Córdoba se la toma la guerrilla? Y usted, antes de ser senador, excelente estudioso en temas de seguridad y de violencia en Colombia. A eso va la pregunta, es no por omisión. No estoy planteando que haya sido una política institucional de abandonar a ese tipo de abandono, como por ejemplo como Córdoba. Y hoy Córdoba, ¿qué tiene, senador? Estigmatización. Claro. Una persona va en un carro de Montería a Medellín, ven placas de Montería. Nuestra gente debe ser paramilitar. Claro. No sé qué cosa. Entonces, sí, por eso. Sí, es un hecho evidente, pues, y los cordobeses lo saben, pues, de primera mano, porque lo han sufrido en carne propia. Córdoba y también otros muchos departamentos del país, también ha sucedido en Sucre, en el sur de Bolívar, qué sé yo, en el Caquetá, en el Putumayo, en Arauca, en el Casanare, en zonas del norte de Santander, en el Magdalena Medio. Efectivamente hubo un posicionamiento de estos grupos criminales de todo pelaje, pues de todo tipo, de toda ralea. Y el Estado durante mucho tiempo, décadas enteras, despreció esa amenaza, creyó que eso era poca cosa. Cuando se empezó a preocupar, tuvo malas políticas muy ineficaces, muy ineficientes, que no lograron contener ni neutralizar esos fenómenos de violencia y esos fenómenos de agresión criminal contra la población. Yo diría que afortunadamente el gobierno del presidente Uribe logró darle un viraje total al país con unas políticas de seguridad muy firmes y muy eficientes, de la mano de la población, con el apoyo de la población, lograron recuperar, avanzar mucho mejor en la recuperación de la soberanía del Estado, del control del Estado sobre muchos territorios. Y se logró debilitar de una manera también muy significativa esas bandas criminales. Las FARC, por ejemplo, tenían 18.000 hombres en armas cuando empezó Uribe. Al final tenían 6.000 hombres, o sea, lo redujo a una tercera parte. El ELN igual. Desmovilizó a la inmensa mayoría de los grupos paramilitares. Se redujo el narcotráfico de manera significativa. Íbamos por el camino correcto. No quedó el país hecho un paraíso, pero íbamos por el camino correcto. Si se hubieran continuado esas políticas, yo estoy seguro de que la situación del país hoy sería mucho mejor de la que estamos viviendo. En mala hora, el presidente Santos desmontó todos y cada uno de los programas, de los componentes de la política de seguridad. La consecuencia es el deterioro de la seguridad que está viviendo el país de una manera tan crítica. No puedo sustraerme de ahora pasar al tema de justicia y paz. En su momento, cuando se iba fomentando la ley, que primero se llamó alternatividad penal, después tuvo otro nombre hasta quedar como la ley 975 de justicia y paz. Yo recuerdo que mucha gente puso el grito en el cielo por todo lo que se decía, pero hoy, inexplicablemente, esas mismas personas que gritaban por esa ley están pidiendo cosas peores que en esa ley del 975 no está.
La pregunta que quiero hacerle es, ¿debe el Estado cumplirle a todos estos postulados en los cuales ya el Tribunal Superior de Justicia y Paz está diciendo que sí cumplieron y debe darles la libertad porque han cumplido y le han hecho ya la sustitución de la medida? Lo que usted dice es totalmente cierto. Aquí hay una hipocresía de parte de muchos sectores, sobre todo sectores que son, por decirlo suave, ideológicamente muy amigos de la guerrilla. Criticaron la ley de justicia y paz que se le aplicó a los paramilitares, dizque porque era una ley de impunidad, que porque solamente le daba 8 años de cárcel a los responsables de crímenes atroces, que eso era una farsa y que eso no era, eso era impunidad. Hoy en día esas mismas personas están diciendo que esa ley de los paras es muy dura para aplicársela a la guerrilla y que a la guerrilla hay que darle total y absoluta impunidad en aras de la paz. Entonces es un doble rasero, es una hipocresía que es absolutamente inadmisible, porque ¿cuál es la diferencia entre una masacre que cometieron los paramilitares y una masacre cometida por la guerrilla? Ninguna. El reclutamiento de un niño por la guerrilla o por los paras es igual de atroz. El desplazamiento forzoso, las desapariciones, etcétera. Para crímenes iguales debe haber castigos iguales. Esa es la justicia. Esa es la justicia. Todos con el mismo rasero. No puede ser entonces que porque la guerrilla es comunista y quería destruir el Estado, entonces hay que perdonarla, y en cambio los paramilitares porque querían defender las instituciones o porque querían aprovecharse de la situación, entonces hay que castigarlos. No, eso no es justicia. Yo creo que el pueblo colombiano tiene muy claro eso, y por eso, insisto, la oposición del 85% de la población a que haya total y absoluta impunidad para los crímenes atroces de la guerrilla. Estamos pidiendo simplemente que haya igualdad, que haya equidad, que haya una aplicación de una mínima justicia. Es que no estamos pidiendo penas de 80 o 100 años de cárcel como tal vez se la merecerían los responsables de tanta violencia en el país, sino por lo menos esas penas privativas de la libertad mínimas que signifiquen un castigo para esos responsables de crímenes atroces. Senador, pero ¿qué opinión le merece que, por ejemplo, en este caso, que postulados que ya cumplieron sus 8 años, que el Tribunal Superior, o sea, no lo está diciendo una organización, no lo está diciendo una ONG, no lo está diciendo una fundación, no lo está diciendo un ministro, no lo está diciendo un senador, sino que lo está diciendo el Tribunal Superior de Justicia y Paz que creó el Estado colombiano? Vea, mire, esta persona sí aplicó para... Sí, a mí me parece que la justicia en Colombia debe ser seria. Y las personas que se han sometido a la justicia, a unas reglas de juego determinadas y que han cumplido con esas reglas de juego, digamos, de confesar todos sus delitos, de entregar sus bienes, de resarcir a las víctimas, de arrepentirse, de pedir perdón, de tener un propósito de enmienda, que no le están haciendo daño al país y que se sometieron a esa ley de justicia y paz. Pues hombre, hay que jugar limpio, hay que jugar las reglas del juego, y si esas personas han jugado limpio, pues la justicia también debe jugar limpio, y esas personas, si cumplen esos requisitos, pues deben quedar en libertad. Me parece que hacer trampas por fines o causas o razones, argumentos puramente ideológicos, eso deslegitima el Estado colombiano y desvaloriza la palabra del Estado colombiano. Quería preguntar una última pregunta para no abusar más de su tiempo. El tema del narcotráfico. El tema de qué hacer con el narcotráfico. ¿Usted cree que está bien negociar con ellos? Yo creo que el principal cartel de la cocaína en Colombia de lejos son las FARC. Si se desmontan las FARC y las FARC entregan sus cultivos, entregan sus laboratorios, entregan las rutas del narcotráfico, entregan los bienes producto del narcotráfico, la reducción del tamaño del problema del narcotráfico en Colombia sería enorme. Daríamos un paso muy grande avanzando en eso, y el Estado tendría mayores posibilidades de luchar con más contundencia en contra de ese delito. Senador, le agradezco mucho que me haya regalado estos minutos, y de verdad invitarlo a que vaya por Córdoba, a escucharlo en una conferencia allá, hablando de toda esta situación del país, porque Córdoba es una víctima más de esa guerrilla. Así es. Yo espero poder visitarlos en la primera oportunidad. Siempre se siente un enorme placer
una gran bienestar, se disfruta el paisaje de Córdoba, el contacto con los cordobeses. Es una tierra de promisión lastimosamente sufrida pues, por todas estas oleadas de violencia, pero estar en Córdoba siempre será un placer. Yo iba mucho, por ejemplo, al Festival del Porro. No me perdía un solo Festival del Porro. La música que se escucha ahí no se escucha en ninguna otra parte, y en muchas ocasiones la que escucha uno una vez ahí jamás la vuelve a escuchar en la vida. Y la creatividad, la enorme creatividad de los campesinos cordobeses, ese porro metido en el alma de los cordobeses, es parte del patrimonio cultural irrenunciable de todos los colombianos. Senador, mil gracias por habernos regalado estos minutos y a todos los televidentes, mil gracias por habernos acompañado. Yo te conozco, No juegues más conmigo que yo te conozco. de punta a cabo yo te conozco. No juegues más conmigo que yo te conozco.